Hoy me voy a meter en un jardín y voy a decir quiénes son para mí los 3 clubes más importantes de cada país. Y os aviso, en más de uno no vais a estar de acuerdo. Dentro vídeo. Vamos a empezar por España, quizás es lo que me toca ahora mismo, al menos más de cerca, porque estoy en España, lógicamente, y aquí yo quiero ser completamente honesto. Pero antes de eso voy a decir cuáles son los 3 con su posición para mí. Voy a decir, como tercero, el Atlético de Madrid. Y sí, a lo mejor alguno me dice algún otro, como el Athletic de Bilbao, o algún otro como el Valencia incluso. Es decir, hay muchos equipos o muchos clubes que podrían estar ahí. Sin embargo, yo creo que está claro que el Atlético de Madrid, por número de ligas, por número de trofeos, por número de representación en toda la historia del fútbol español, yo creo que para mí tiene que estar en una tercera posición. Y aquí os voy a ser honesto, como decía antes, y voy a deciros claramente que sí, en principio, el Atlético de Madrid es el equipo que más me gusta. Podría decir que soy seguidor del Atlético de Madrid, pero bueno, tampoco soy ni un ultra, ni un... simplemente es el que más me gusta. Vale. En segunda posición voy a poner al Barcelona. Me parece que es, por historia, uno de los mejores clubes del fútbol europeo. Creo que está un poquito por detrás, eso sí, del primero, que como ya puedes imaginar es el Real Madrid. Creo que el Real Madrid, si tuviera que también pensar cuál es el club más histórico del fútbol europeo e incluso del fútbol mundial, yo creo que también le tendríamos que poner en primera posición. Nos vamos al siguiente país, a Inglaterra, ¿no? Y aquí vamos a poner en tercera posición, yo voy a poner al Arsenal. Y es verdad que alguno puede pensar que lo suyo en esta tercera posición puede ser el Manchester City. Ha sido grande ya durante bastantes años, pero no lo suficiente como para que le podamos considerar al Manchester City como uno de los históricos del fútbol inglés, porque no lo es. De hecho, la mayor parte de la historia del City ha sido un equipo, si no pequeño, sí un equipo que era un poquito medio, para que nos entendamos, ¿no? Así que voy a poner al Arsenal. Es verdad que el Arsenal a nivel historia a lo mejor no está al mismo nivel que los otros dos que voy a nombrar, que como podréis saber es en segunda posición el Manchester United. Me parece que dentro del fútbol inglés hay 2 clubes que son claramente los más históricos, que son el Manchester United, porque ha tenido muchísimas épocas de muchos triunfos. Y es verdad que en los últimos años no estamos viendo los mejores momentos del United, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Recuerdo mucho el Manchester United de Ferguson, de los años 90, era niño y a mí me encantaba ese equipo. Así que quizás también por eso pues yo le pongo en esa posición. Y el otro grandísimo club de Inglaterra tiene que ser el Liverpool, por número de títulos, por historia, porque también ha tenido sus épocas, de sus más y sus menos, y también ha tenido sus épocas gloriosas, ¿no? La actual o quizás la de esta temporada no tanto, pero sí la de las últimas temporadas, y si nos vamos hacia atrás vamos a encontrar muchas épocas donde el Liverpool ha sido realmente un grande, no solamente del fútbol inglés, sino también del fútbol europeo. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos, más de análisis, de entender el fútbol desde otro tipo de punto de vista, en el otro canal, en iPhone Explora, que te lo voy a dejar en el comentario fijado, hablo de geopolítica, hablo de entender el mundo y también viajo cada vez que puedo. Así que, si te interesa, pásate a hacerme por ahí. Nos vamos al fútbol italiano. Yo tengo que reconocer también que he sido, cuando era niño, un gran seguidor del fútbol italiano. Me encantaban esos partidos de los años 90 de la Serie A. Y lo recuerdo, pues eso, porque era niño y era prácticamente algo que me encantaba ver. Y además lo tengo como un recuerdo que eran partidos muy divertidos generalmente de ver. Y creo que la Serie A pesar de sus problemas, de los problemas que tiene el fútbol italiano, que no nos vamos a negar que son bastantes, por desgracia, realmente sí es una liga que ha conseguido ser una liga interesante.
¿A quién voy a poner en tercera posición? Pues voy a poner al Inter. Me parece que si ponemos a los tres grandes de Italia, el Inter tiene que estar por historia en esa tercera posición. Tiene campeonatos muchísimos, tiene campeonatos europeos también, ha conseguido Copas de Europa, pero yo le pongo en tercera posición. En segunda, al Milan. Quizás también le pongo como segunda posición al Milan porque de esa época, de los años 90, todos vamos a recordar mucho al Milan de Sacchi y al Milan luego de Capello. Es decir, era un auténtico equipazo y una máquina de jugar al fútbol, y de jugar al fútbol además de una manera muy interesante. Y por supuesto, si nos vamos a la primera posición, vamos a encontrarnos con la Juventus, quizás el gran equipo de Italia, quizás el gran equipo, uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, uno de los equipos que yo creo que sí que podemos definir como más importantes, a pesar de que ahora mismo tampoco es que esté pasando sus mejores momentos, ¿no? Pero sí que fue campeón de la Liga, del Scudetto, durante muchas temporadas seguidas, hace relativamente pocos años, y ha sido campeón de Europa muchas veces, tiene Champions League, quizás no tanto como el Milan, que tiene más Copas de Europa, pero me parece que en cuanto a importancia, yo creo que sí tiene más importancia histórica la Juve que el Milan. A pesar de que el derbi, el gran clásico de Italia, es el Juventus-Inter, no tanto el Juventus-Milan. Nos vamos a Alemania, y aquí hay uno que estamos todos de acuerdo y que lo vamos a estar prácticamente todos de acuerdo, pero con el resto a lo mejor no tanto. Voy a escoger en tercera posición un equipo que a lo mejor a alguien le puede extrañar, porque al fin de cuentas no deja de ser ahora mismo un recién ascendido. Me estoy refiriendo al Hamburgo. Pero es que el Hamburgo, hasta su famoso descenso hace unos años, era uno de los pocos equipos en Alemania que nunca había descendido de categoría. Y eso le convierte en un clásico, en uno de los grandes clásicos del fútbol alemán. ¿Está de vuelta? Sí, quizás no tanto como sus mejores tiempos, pero yo espero que esos tiempos, por lo menos al Hamburgo, vuelvan, porque hay muchos momentos del fútbol mundial o del fútbol alemán donde podemos recordar al Hamburgo. Realmente es un equipo no solamente clásico en Alemania, sino que también lo ha sido muchas veces y en muchas temporadas en el fútbol europeo, a nivel internacional. En segunda posición, ahora mismo todos vamos a estar de acuerdo que el Borussia Dortmund no solamente es un equipo que gestiona muy bien. Por cierto, quiero hacer un vídeo un día de cómo funciona el Borussia Dortmund, porque me parece muy interesante. Yo le pongo como segundo, como os digo, y por supuesto no hay ningún misterio en decir que el Bayern Múnich es el equipo, para mí, el más histórico del fútbol alemán. Nos vamos al fútbol francés, y aquí, bueno, va a haber uno que también está muy claro, pero quizás no tanto por el resto. Voy a escoger en tercera posición de este ranking histórico al Saint-Étienne. Quizás un equipo que ahora mismo no es tan conocido, quizás un equipo que ahora mismo no está en primer nivel del fútbol europeo, pero que en el fútbol francés ha conseguido muchas cosas, ha sido muy clásico dentro del fútbol de ese país y hay que tenerlo en cuenta. De hecho, era el equipo en Francia donde jugó Michel Platini. Nos vamos a la segunda posición y aquí voy a escoger al Olympique de Marsella, el primer club francés en ser campeón de Europa, en aquella famosa final del año 93 en Múnich frente al Milan. Y en la primera posición, por supuesto, yo creo que ahora mismo ya no tiene que haber dudas, estamos hablando del Paris Saint-Germain. A pesar de que es verdad que el Paris Saint-Germain es un equipo que empezó a ser grande hace relativamente poco y que es un equipo que se fundó incluso, pues no hace tampoco tantas décadas como otro de los clubes históricos de lo que estamos hablando, pero me parece que lo que ha conseguido y lo que han hecho desde entonces hasta ahora, y ya no hablo solo de cuando fue comprado por Qatar, sino también un poquito de su trayectoria anterior. Si nos vamos a Portugal, y aquí vamos a tener tres muy claros. Por supuesto, a lo mejor lo que podemos es tener diferencias en cuanto al orden, pero yo voy a escoger
el tercero al Sporting de Portugal, que muchas personas lo llaman Sporting de Lisboa, pero es que no es así, es que es Sporting de Portugal. Pero en fin, un equipo que además ha vivido muchísimo de la cantera, el equipo de donde salió Cristiano Ronaldo, el equipo que ha tenido, de donde salió también Figo, por ejemplo, que ha tenido muchísimos futbolistas de grandísimo nivel a lo largo de toda su historia, y que me parece que es sin duda uno de los grandes del fútbol portugués. En el segundo puesto voy a escoger al Oporto. Me parece que en cuanto a número de títulos, en cuanto a representación a los grandes niveles fuera de Portugal, es el Benfica el que tiene que estar en primera posición representando el fútbol portugués. El gran Benfica, que ha tenido muchísimas épocas espléndidas. Todos recordamos el famoso Eusebio, ¿no? Y yo creo que aquí no debería haber ninguna duda o ningún tipo de debate para escogerlo en primera posición. Si nos vamos al fútbol holandés, vamos a seguir, y así lo hacemos un poquito más rápido, nos vamos a ir a la tercera posición, que yo voy a escoger al Feyenoord. Me parece que está claro, ¿no? En el segundo puesto, el PSV Eindhoven, yo creo que también bien, aquí está claro. Y en el primer puesto, voy a escoger al Ajax de Ámsterdam. Me parece que aquí vamos a estar prácticamente todos de acuerdo. El Ajax es gran Ajax, un equipo que de alguna manera con su irrupción en los años 70 cambió el fútbol. Eso sí que es un debate que podemos tener en algún otro momento, pero me parece que es sin duda el mejor o el equipo más clásico, el club más clásico dentro del fútbol de Países Bajos o de Holanda. Nos vamos y cruzamos el océano para hacer este jueguecito también con el fútbol de fuera de Europa. Y nos vamos a Argentina. Si coloco o busco un club para la tercera posición, habría muchas opciones. Y seguramente, si yo pongo la opción que voy a decir ahora mismo, habrá muchos que no van a estar de acuerdo. No pasa nada, esto es normal, ¿vale? Voy a escoger a Independiente como el tercer club histórico del fútbol argentino. Me parece que todos los éxitos que tiene, toda la representación o todo lo que se le conoce fuera del país, me parece que se ha ganado ese tercer puesto. Si nos vamos, y aquí los dos que nos quedan están muy claros, pero donde hay lío y donde hay debate, por supuesto, es en el orden. Bien, voy a poner como segundo a River Plate. Y eso significa que, por supuesto, voy a poner como primero o como club más histórico del fútbol argentino a Boca Juniors. Y esto es por una simple razón, porque me parece tan similar a todos los niveles que solamente ha habido una cosa que ha desnivelado un poquito esto, que es el hecho de que Maradona jugó en Boca. Simplemente por ese hecho me parece que es un poquito como más representante de la historia del fútbol argentino. Si me voy a Brasil, voy a escoger como tercero al Sao Paulo. Además, yo recuerdo mucho también aquel Sao Paulo histórico de los años 90, un equipo que me encantaba. ¿Os acordáis de Raí? Era un equipazo, aquel equipo que además le ganó una Intercontinental al Barcelona, en lo que yo recuerdo que fue un partidazo. Si nos vamos al segundo puesto, voy a escoger a Santos, porque fue el equipo de Pelé, porque me parece que han salido muchísimos futbolistas de primerísimo nivel, también un poquito en parte porque fue el equipo de Neymar, y así escojo en primer lugar al Flamengo como el club más grande del fútbol brasileño. Y me parece que en cuanto a títulos, en cuanto a nivel de importancia, que esto es algo que también tendremos que tener en cuenta, no solamente es hacer una numerología en cuanto a títulos o importancia de esos títulos, sino también un poco a representación, a qué significa ese club en concreto, no solamente para el país, sino para el resto del planeta fútbol, ¿no? Entonces, por esa razón, escojo al Flamengo como el máximo histórico del fútbol brasileño. Y cerramos con México, y aquí voy a escoger como tercero al Cruz Azul. Y eso significa que el número 2 va a ser Chivas. Y para mí, el número 1, y esto sé que también puede causar algún tipo de controversia, lo voy a escoger al América de México. Realmente aquí no por mucho, no habría muchísima diferencia, me pasa un poquito lo mismo de antes, me da la sensación de que
no a nivel de México, sino que a nivel de lo que se le conoce o lo que se percibe fuera, es un poquito más importante, o la gente va a reconocer más a la América que a Chivas. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces, por eso, es la única razón real de por qué lo he puesto en esa posición. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol, y realmente creo que, o espero que este vídeo dé para hablar. Y ahora te toca a ti. Vete abajo a la caja de comentarios y ponme cuáles son tus rankings. Me encantaría leer cuál es vuestra opinión, básicamente. Vamos a dejar el vídeo aquí y, como siempre, te voy a pedirte que, si te apetece, te suscribas al canal, que es la mejor forma de ayudarme con este proyecto. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.